Introducción a tablas dinámicas. En nuestra ficha a insertar se encuentra la herramienta de tablas. Dentro de ella está en nuestra versión de Excel tabla dinámica, tablas dinámicas del punto de vista de una ayuda de tabla dinámica y la opción de tabla. En esta ocasión vamos a hablar de tabla dinámica. Y tabla dinámica, para tener una introducción, nos permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. En palabras sencillas, podemos, con respecto a una base de datos, que ya la tenemos acá, resumir y hacer análisis dentro de esa tabla dinámica con respecto a los datos de nuestra base de datos. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto es la aportación asociada a cada una de las AFP vinculada en esta base de datos. O saber cuántas son las personas que están en la edad de 25. O cuántas son las personas que residen en la ciudad de Santiago. O cuántas personas están estudiando una carrera determinada. Cuando hago las preguntas correctas, tabla dinámica me ayuda a poder analizar este tipo de información. Bien, ¿qué necesitamos entonces para la creación de una tabla dinámica? Primero, una base de datos. Si vamos al sector de insertar tabla dinámica y pinchamos tabla dinámicas, nos encontramos con la ventana de tabla de dinámicas donde nos permite primero seleccionar una tabla o rango. ¿Ok? Cuando hablamos del concepto de tabla o rango, en nuestro segmento de tablas se encuentra la opción tabla, que también es una herramienta dentro de las alternativas de poder administrar una base de datos dentro de Excel. Si seguimos, puedo yo seleccionar un rango de datos determinados, por ejemplo este, o podría ir y seleccionar un rango de datos, por ejemplo, de esta manera, y así obtener mi tabla dinámica. Si yo selecciono un rango determinado, es este rango el que necesita ser analizado. Bien, un tema importante que en la medida que las versiones de Excel han aumentado, nos hemos encontrado que cada vez que yo selecciono una tabla determinada, por ejemplo la tabla BD, y este encabezado o los títulos de la base de datos están incompletos, el sistema me arroja automáticamente un error. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a nuestra base de datos, vamos a eliminar el contenido de la parte de dice ciudad, vamos a ir a nuestra tabla dinámica, crear nuestra tabla dinámica, seleccionar rango, voy acá, allí le digo enter, aceptar, le voy a decir en hoja de cálculo existente porque ya está en este caso mi tabla dinámica en la hoja tabla dinámica, le voy a decir aceptar y el sistema arroja automáticamente un error de Excel. Dice el campo o el nombre de campo de tabla dinámica no es válido. Para crear un informe de tabla dinámica debe usar todos los datos organizados en forma de una lista con columnas rotuladas o contenido o índice. Ok, entonces automáticamente el sistema, cuando el encabezado no está totalmente rotulado o inscrito el encabezado de mi columna, este va a tener un problema dentro de mi tabla dinámica. Ok, otros temas importantes: cuando yo estoy en la posición de tabla dinámica, tengo algunas opciones de utilizar una fuente de datos externas. Ok, esta explicación particular se ve en la opción de Excel avanzado para poder utilizar la fuente de datos externas. Podría crear un cubo lab, podría llamar base de datos, por ejemplo, de Excel, de Access,
y otros tipos de datos para poder hacer tablas dinámicas y generar análisis de datos respecto a la importancia del usuario. Por otro lado, en el proceso de elegir dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, aparece la opción de nueva hoja de cálculo. Si yo selecciono esta hoja, se va a crear automáticamente una hoja nueva con mi tabla dinámica. En caso que yo tuviese una hoja particular, puedo decir hoja de cálculo existente. Actualmente he creado una hoja que se llama tabla dinámicas y con esto allí voy donde insertar mi tabla dinámica. Bien, en este caso la ubicación me dice que la hoja se llama tabla dinámica y la posición inicial de esta tabla dinámica va a estar en la celda A1. Esto significa que desde allí se va a desplegar nuestra tabla dinámica y con esto nuestro informe. Bien, estas son algunas características de nuestra tabla dinámica. Recuerde que las tablas dinámicas nos ayudan para poder analizar datos de forma más eficiente y poder tener resultados con mucho más velocidad que analizando de forma simplemente manual. Informes de este nivel son importantes e interesantes hoy día en nuestro ámbito laboral y por ende podemos lograr optimizar tiempos y recursos utilizando este tipo de herramientas. Tabla dinámica.